Cordial saludo para todos. Somos el grupo número 7 del curso de Psicología Organizacional, el cual está conformado por Desdijen Fernández, Lady Tatiana Hurtado y quien les habla, Angélica Coral. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el paciente que padece un trastorno depresivo en el trabajo, para lo cual vamos a definir qué es la depresión, los diferentes trastornos depresivos, sus efectos en el ámbito laboral y posibles líneas de tratamiento e intervención, al igual que un caso clínico. Bueno, para iniciar voy a definir qué es depresión. La depresión es un trastorno mental con síntomas y signos característicos, aunque no específicos, de suficiente intensidad y duración como para deteriorar el funcionamiento diario y la calidad de vida de la persona que lo padece. Esta enfermedad la puede padecer cualquier persona. Sin embargo, en la mayoría de casos tiende a intensificarse o a cronificarse con otras enfermedades. En el ámbito laboral es difícil manejar los problemas de salud mental, puesto que muchas veces no se cuentan con los protocolos de intervención adecuados y las condiciones laborales suelen ser desencadenantes, mantenedoras o mediadoras de muchos de estos procesos, lo cual puede traer consecuencias negativas tanto para el colaborador como para la organización si no se detecta a tiempo y se trata de manera eficaz. Ahora, en el ámbito psicosocial, la depresión produce un gran sufrimiento en la persona afectada y en las personas de su entorno, con importantes repercusiones laborales y socioeconómicas debido a la pérdida de productividad, el absentismo y las posibles bajas laborales relacionadas. Resulta difícil distinguir entre los sentimientos de tristeza normal, el síndrome de desgaste profesional y los trastornos, puesto que suele confundirse con un trastorno desadaptativo, siendo la depresión un trastorno del estado de ánimo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la tristeza patológica se distingue porque el motivo no siempre es de carácter negativo, sino que puede tener carácter positivo y se puede dar debido a cualquier cambio. También se debe tener en cuenta el tiempo de aparición, que es hasta 6 meses después. La duración es desproporcionada, la intensidad también es desproporcionada, o sea, no es algo normal, sino que se sale pues fuera de lo normal. El rendimiento queda afectado significativamente, la reactividad a estímulos externos queda disminuida o ausente, la vivencia de sentimientos queda disminuida o ausente. Y el tipo de experiencia es cualitativamente diferente, corporalizada, vaga e imprecisa. Por otra parte, dentro de los criterios de diagnóstico diferencial se deben tener en cuenta la sintomatología depresiva, de la cual les hablaremos más adelante, el tiempo de aparición y la secuencia con que se dan los síntomas. También se debe tener en cuenta si es una depresión secundaria debido a una enfermedad o si es una depresión primaria. Y se deben descartar el consumo, el abuso o la abstinencia de alguna sustancia o algún fármaco, que también pueden desencadenar estos síntomas depresivos. Ahora bien, la interrelación que existe entre la depresión y el trabajo consiste en que normalmente contar con un empleo estable puede evitar la depresión, puesto que este proporciona seguridad económica, integración social y oportunidad para establecer relaciones y redes de apoyo social, lo cual supliría la necesidad social de las personas de tener una base económica para conformar una familia y una vida independiente. Sin embargo, la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo, puesto que aproximadamente un 20% de las personas sufren una depresión a lo largo de su vida y en cualquier momento de nuestras vidas, 1 de cada 20 adultos en la edad laboral estarían deprimidos clínicamente. En este sentido, la depresión produce más pérdidas laborales que otras enfermedades físicas como úlceras gástricas, hipertensión arterial, diabetes o artritis. Es importante tener en cuenta los efectos depresivos de una persona en su trabajo, puesto que el estrés laboral tiene una gran influencia sobre los síntomas depresivos. Por lo tanto, se deben tener en cuenta señales como el deterioro en los roles sociolaborales y las relaciones interpersonales, es decir,
que una persona depresiva disminuye la eficacia en la realización de sus tareas y aparecen conductas de aislamiento y frecuentes conflictos con los compañeros. También se presenta una insatisfacción y malestar en el trabajo continuamente. Las personas que padecen este trastorno suelen estar desmotivadas todo el tiempo, mantienen deseos de abandono profesional o retiro anticipado, establecen peores relaciones personales con problemas de comunicación, se ven implicadas con mayor frecuencia en situaciones de conflicto laboral, disminuyen el rendimiento, la capacidad de concentración y la eficacia, y suelen sobreimplicarse en el trabajo para disminuir los sentimientos de culpa e incapacidad que pueden presentar. Por lo tanto, es importante contar pues con los protocolos adecuados para detectar este trastorno a tiempo y darle un manejo integral. Ahora Bueno, sí, Ginette, que vale, les va a hablar sobre los tipos de trastorno depresivo. vale, gracias, Angélica. Bueno, los tipos de depresión o de trastornos pues, de depresión son tres, básicamente son la depresión mayor, la distimia y el trastorno bipolar. Entonces, empecemos hablando por la depresión mayor. Entonces, esta depresión mayor es un síndrome depresivo de intensidad significativa, ¿sí? Como para alterar la percepción de salud del paciente e interferir con ese funcionamiento habitual. Entonces decimos que va a alterar la calidad de vida del paciente. Cuando hablamos de que la depresión mayor y utilizamos el término mayor, no quiere decir que sea una gravedad máxima, una intensidad máxima, pero es el episodio depresivo, digámoslo en términos generales, más fuerte y más frecuente. Esto generalmente va a ocasionar, como les dije, una pérdida en la calidad de vida de la persona, y aunque la persona, digamos, se esfuerce por terminar una actividad o hacer sus actividades habitualmente, esto le genera un gran sufrimiento personal. Bueno, ahorita, bueno, en este tipo de depresión hay una palabra que se llama síntomas ay, a la anterior, por Tatiana. Endogenomorfos, que me cuesta un poquito. Esto se refiere, es como, en otras palabras, a una actividad melancólica, donde las personas con estos síntomas hacen las actividades que le causaban placer, ya no les interesa y no les ocasiona ningún placer, sino que por lo tanto hay una melancolía. Bueno, en la otra diapositiva vemos los criterios de trastorno depresivo. Entre ellos encontramos que hay anorexia o aumento de peso, insomnio o hipersomnia. Hay un estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer, como les mencionaba anteriormente, sentimientos de inutilidad, culpa, ideas de muerte o suicidio. Intensidad de los síntomas interfiere de forma significativa en la vida del paciente. En la otra diapositiva vamos entonces a encontrar las causas. Bueno, estas causas son casi generales para los tres tipos de trastornos. ¿Qué nos dicen? Que estas depresiones o estos trastornos son psicobiológicos, ¿sí? Son muy complejos y son de una etiología multifactorial que se explica por la intervención de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Genéticos, neurobiológicos, socioambientales y otros propios del desarrollo de cada persona. Aunque el 70% de estos factores de riesgos inciden más en factores genéticos, el hecho de sufrir muchas adversidades a nivel de la infancia es un factor de riesgo notable en estos casos, o sea, impacta significativamente. Y la situación, ¿sí? A situaciones estresantes recientes es otro factor de riesgo muy alto. Adelante, entonces, vamos a ver lo que son los efectos y reconocimiento en el trabajo. Realmente reconocer estos trastornos a nivel laboral es muy complejo. Se confunden con otros, digamos, trastornos como el decir el de la personalidad, o sencillamente se adjudican que es la forma de ser de la persona. Los efectos que tiene a nivel organizacional es el aislamiento de los compañeros, que el paciente evita reuniones, ¿sí?, con los compañeros de trabajo. Las actividades, como les dije, menguan mucho la productividad de la persona, hay alteración en el juicio de realidad, toma de decisiones erradas por parte del paciente, se ausenta de forma injustificada de su puesto de trabajo, no tiene el mismo interés por desarrollar sus actividades
Y cuando la depresión no se reconoce de forma adecuada, suele agravarse, llegando a complicaciones de ciertas conductas, tales como el suicidio. Bueno, ahorita entonces vamos a hablar del otro tipo de trastorno, que sería entonces el trastorno distímico o la distemia. La distemia es algo más que relacionado con el humor de la persona. Tatiana, ¿me ayudas, por favor? ¿En qué se difiere esta distimia con la depresión mayor? Realmente esta distimia se produce en un periodo más largo. Generalmente se debe producir alrededor de los 2 años. Si hablamos de la distimia, etimológicamente significa mal humor. El reconocimiento de la distimia puede ser especialmente difícil al tratarse de varias alteraciones de baja intensidad sintomática, pero larga duración temporal. Por eso se confunde con tristeza normal o con el carácter habitual de la persona. Ahí está lo que yo les decía anteriormente de por qué a veces es tan difícil a nivel organizacional poder detectar estos tipos de trastornos. Como es de larga duración, pero de una intensidad baja, por eso se suele confundir con otra clase de conceptos como la tristeza normal. Bueno, a continuación vemos entonces rápidamente los criterios. Bueno, igual muy parecidos a los de la depresión mayor, dice pérdida, aumento de peso, insomnio o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades y sentimientos de desesperanza, ¿sí? Hay otros criterios de diagnóstico que suelen enfocarse para no confundirlos con la depresión mayor, como está el nunca haber tenido un episodio maníaco o un episodio mixto, esto en relación pues con los trastornos bipolares para no confundir los dos términos, no haber tenido ningún episodio depresivo mayor durante los 2 primeros años para no confundirlo con el trastorno de depresión mayor. La siguiente, por favor, Tati. Bueno, causas. Como les decía, las causas se asocian y son generales, ¿sí? Se asocia a varios tipos de trastornos neuróticos de personalidad que justo con situaciones ambientales estresantes dan lugar a estos cuadros depresivos. En el siguiente, entonces, en la siguiente diapositiva, vamos entonces a ver cuáles son los efectos y reconocimientos en el trabajo. Entonces, la distimia se manifiesta con quejas físicas, bajas médicas excesivas, ¿sí? Sin hallazgo precisamente de alguna enfermedad médica. La persona distímica puede parecer negativa, irritable, desinteresada, hipersensible, ¿sí? Con tendencia al aislamiento y a ser poco colaboradora. Y puede ser señalada entonces por esto en su personalidad, pero en realidad hay una distimia, ¿sí? Y pierde capacidad de disfrutar y tiene frecuentes sentimientos de vacío. Listo, seguimos. ¿Listo, Tati? Listo. Ahora el trastorno bipolar. El trastorno bipolar entonces ya nos indica unos episodios maníacos o hipomaníacos e inclusive unos episodios mixtos que presentan situaciones de depresión. O sea, hablamos de episodios maníacos o hipomaníacos y episodios depresivos. Entonces se clasifican en trastorno bipolar, caracterizado por sufrir uno o más episodios maníacos o mixtos, junto con episodios depresivos mayores. El trastorno bipolar 2 es caracterizado por la existencia de uno o más episodios depresivos mayores, junto con al menos un episodio maníaco. Y los trastornos ciclotímicos se caracterizan por más de 2 años de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor, ¿sí? Este trastorno ocupa el 6º lugar entre las enfermedades más incapacitantes y es el trastorno mental que con más frecuencia se asocia al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en este perfil, el paciente bipolar suele ser una persona joven, entre 20 y 30 años, que tiene una conducta excéntrica o grandiosa, con necesidad disminuida de dormir y un estado de ánimo excesivamente elevado. Listo, seguimos con la otra diapositiva. Bueno, las causas, como ya le dicen, genéticas, hereditarias, pero también de acontecimientos vitales a lo largo de la vida de la persona o de acontecimientos estresantes que desencadenan estos episodios. La persona con manía o hipomanía tenemos que tener presente que tiene escasa o nula conciencia de enfermedad mental.
y suele carecer de motivación para pedir ayuda profesional. Listo. Bueno, entonces, efectos y reconocimiento en el trabajo. Un episodio de manía suele ser una experiencia muy impactante porque no solamente está, digamos, en juego la salud y la calidad de vida de la persona, sino también la de las terceras personas, las que están alrededor de nuestro paciente. Existe además peligro de daño a sí mismo y a los demás por la escasa percepción de riesgo que hay. Los cambios de humor en breves periodos de tiempo pues ocasionan, digamos, malestar en el empleado y en sus compañeros. Inclusive esos episodios maníacos donde el paciente puede tener, digamos, mucho entusiasmo, optimismo, en algún momento son buenos para la empresa, pero realmente no lo son al 100%, además de que luego viene entonces la actitud contraria, donde ya hay errores de juicio, irritabilidad, perdón, y agresividad descontrolada. Entonces es un tema, digamos, muy importante para analizar a nivel organizacional. Listo. Bueno, dentro del tratamiento y la reincorporación laboral se trata es de que en estos 3 tipos de trastornos haya una psicoterapia efectiva, ¿cierto? Y adicional, pues va acompañada con algunos fármacos, por eso hay también un acompañamiento psiquiátrico, pero debe haber una psicoterapia que le permita al paciente crear estrategias de afrontamiento y poder de alguna manera tener lazos fuertes o establecer lazos sociales que le permitan contrarrestar o afrontar este tipo de depresión y de alguna manera reincorporar a la actividad laboral. Bueno, doy paso entonces a mi compañera Tatiana. Listo. En este momento vamos a revisar un caso clínico. El caso clínico propuesto dentro de la lectura habla de una mujer de profesión médico de edad de 45 años que presenta dolores lumbares, cefalea, nerviosismo, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, pérdida del apetito, también tiene pérdida de peso, desánimo, llanto fácil. Esta persona de profesión médico manifiesta que de una manera constante ha tenido inconvenientes con sus pacientes y se siente molesta cuando sus pacientes le piden realizar formulaciones médicas e incluso presenta una dificultad porque uno de sus pacientes se murió después de una atención que ella le realizó. El diagnóstico que propone dentro de la lectura es que ella padece de una ansiedad moderada y de una depresión mayor. Esta depresión mayor es diagnosticada de acuerdo a los antecedentes y criterios propuestos dentro del DSM-5. En el DSM-5 la depresión mayor aparece registrada bajo el código 296.99 y en el CIE 10 bajo el código F34.8. La ansiedad moderada aparece bajo el código F41.9. Vamos a hablar sobre la depresión mayor que padece esta paciente de 45 años. ¿Por qué se determina que es una depresión mayor? Porque su estado de ánimo aparece deprimido y es mayor a 6 meses. Ella inicia el proceso de depresión en el mes de mayo y a partir del mes de mayo ella empieza a presentar inconvenientes dentro de su lugar de trabajo, pierde el deseo de trabajar, llora incluso atendiendo a sus pacientes y en el momento de ser atendida bajo el proceso de psicoterapia y en la consulta con su psicólogo llora de una manera sin poder contenerse. Esta persona padece pérdida del interés o del placer incluso dentro de su lugar de trabajo, ya no encuentra placentero realizar su trabajo. Adicional a eso, presenta una pérdida de peso mayor al 5%, incluida dentro de los criterios del diagnóstico del DSM-5. Tiene una pérdida de peso y se considera una ansiedad teniendo en cuenta que la paciente tiene una depresión ocasionada del evento donde empiezan a aparecer los síntomas es en el mes de mayo. Ella consulta a su médico en el mes de junio y es dada de baja, inicia un proceso de baja laboral, teniendo en cuenta de que ya no es productiva en su lugar de trabajo, que no desea atender a los pacientes, que se molesta en el momento en que los pacientes le piden o le sugieren realizar algunas formulaciones médicas, incluso presenta un inconveniente después de que el paciente se le muere,
la depresión o los síntomas desagradables son persistentes 6 meses después. Ella inicia su proceso de baja en el mes de junio y empieza a realizar su tratamiento en esta fecha. En el mes de septiembre, los síntomas aparecen en mayo, con la pérdida de peso, falta de problemas de sueño, empiezan a aparecer los síntomas de la depresión, acompañados de síntomas de ansiedad, y adicional a eso también tiene acompañado de unos síntomas obsesivos y de somatización. Adicional, empieza el proceso de tratamiento en el mes de septiembre, pero antes de que ella realice la consulta médica, teniendo en cuenta de que es una médico, antes de que ella sea atendida como tal, presenta dificultades en su lugar de trabajo, y adicional a eso ya se formula medicamentos sin prescripción médica, lo hace bajo su propio criterio como médico. En septiembre realiza la consulta, inicia un tratamiento bajo la supervisión médica y de un psicólogo, donde ella reconoce que se ha estado medicando de una manera pues no autorizada, y inicia su proceso de tratamiento médico. La baja de esta paciente de 45 años de profesión médico con un diagnóstico de ansiedad y depresión inicia desde el mes de junio, teniendo en cuenta que al mes de septiembre inicia su tratamiento. Han pasado aproximadamente 5 meses. Permanece incapacitada hasta el mes de noviembre, es decir que su baja laboral es bastante larga, teniendo en cuenta de que las personas que padecen depresión representan un gran número, como lo decía de Ginette, y empiezan a presentar dentro de sus lugares de trabajo pues esa actitud negativa, el deseo de no trabajar, de no participar más dentro de la actividad laboral, empiezan a ser improductivos dentro de su lugar de trabajo. La paciente propuesta dentro de la lectura inicia su proceso de tratamiento y regresa al trabajo en el mes de noviembre, después de haber iniciado su tratamiento, de tener una adherencia adecuada, de reconocer que requiere un tratamiento, de que a pesar de que ella es médico, requiere someterse a la medicación propuesta por el profesional. Dentro de la biografía de esta paciente hay ideas limitantes. Describe que con anterioridad su papá le hablaba de una manera culpándola cuando ella decidía hacer ciertas actividades, y es muy recurrente dentro de los pacientes que padecen depresión que tengan estos efectos durante su niñez, que hayan padecido maltrato durante la infancia, y en este caso hubo maltrato, pero adicional a eso, relaciones de culpabilidad. Presenta una evolución positiva, adherencia adecuada al tratamiento, y es consciente de que debe recibirlo y de que debe recibir esta medicación. De igual manera, recibe un tratamiento farmacológico adecuado para el tratamiento de la depresión con bentalefatina y trazadona. Recibe un proceso psicoterapéutico individual, y se recomienda que permanezca de baja laboral hasta alcanzar una mejoría suficiente. En el caso de esta paciente, ocurre la mejoría y la dada de baja del tratamiento posterior a un año de haber aparecido o de que ella exteriorizara los síntomas. Permaneció dentro de su lugar de trabajo un mes aproximado, 2 meses aproximados, sin hacer verbalmente la manifestación de que presentaba estos síntomas. En el mes de junio posterior, un año después de haber iniciado el tratamiento, solicita un traslado de lugar de trabajo, una reubicación, ya que tenía problemas para adherirse nuevamente a su trabajo, y es dada de alta del tratamiento en el mes de junio del año siguiente, después de un año de haber iniciado su proceso. Teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado, su familia no presenta antecedentes psicopatológicos como tal, pero sí se presenta dificultades en sus problemas de la niñez. También se evidencia dentro de su caso que ya había tenido una manifestación somatológica de acuerdo a una infección gastrointestinal, que es manifestada muy seguramente cuando ella presenta esos problemas de estrés. ¿Listo? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado acerca de la depresión,
es una de las grandes causas de baja laboral y en este caso podemos verlo, evidenciarlo a través de el caso propuesto, donde la paciente pues permanece bastante tiempo, aproximadamente 12 meses en baja laboral, teniendo pues dificultad en su proceso de trabajo. Cuando vamos a realizar un diagnóstico es importante tener en cuenta lo que nos hablaba nuestra compañera de Ginés, la diferencia que hay entre uno y otro trastorno. En este caso, por lo menos, no es una distimia porque no refiere que ella tuviera unos estados de mantener de mal genio o de mal humor, y el periodo de tiempo es aproximadamente superior a 6 meses. Y no se considera un trastorno de bipolaridad porque no tiene como esos efectos no está dentro del diagnóstico, dentro de los criterios de la hipomanía, es decir, que no tiene alteraciones hipomaníacas dentro de su estado de ánimo, y simplemente una ansiedad, que es lo que nos manifiesta pues la lectura, una ansiedad moderada con una depresión mayor. ¿Listo? No sé, compañeras, si desean adicionar algo más. No, por mi parte no. Listo. Gracias. Entonces, Gracias. damos por terminada la presentación y la grabación de nuestro video acerca de acerca del efecto de la depresión de las personas en el trabajo y de los diferentes casos de depresión. ¿Listo? Bueno, gracias. Perfecto, gracias. Gracias.